Buenas noches, Kini on the Road, 12 de enero de 2026 y no he abandonado este proyecto, capítulo 13, casi 3 semanas en silencio sin hacer un post o un vídeo de esta aventura que es la mía y ese símil con el alquimista. Ya sabéis, bueno, ya son 13 capítulos, empezando en aquel año 2000 con el libro El alquimista que me regaló mi madre antes de mi primer gran viaje a Estados Unidos y pues toda la aventura que podéis ver en los capítulos anteriores, diferentes países en los que he vivido, hasta llegar a África, hacer mi propio recorrido del Sáhara como el protagonista del alquimista, Santiago. Y en el capítulo 12 pues llegué al oasis, al mismo oasis que llega Santiago en su capítulo, donde conoce a Fátima. Mi Fátima pues también la conocí en este oasis, en mi caso es Dakar. Bueno, ya os comenté que a final de 2014, cuando sucedió aquello en Burkina Faso, golpe de Estado, en el que pasé unos momentos muy difíciles, pues decidí con mi jefe, en aquel momento ya era Shekhar, indio, casi 60 años, un hombre a la antigua usanza e increíble pues trabajar con él y además pues porque hicimos una relación personal muy bonita, me trató como a su hijo, me introdujo en el mundo del hinduismo, que me encantó y pasamos muchas cosas juntos, tanto en el terreno profesional como personal. Me mudé a Senegal, ya os digo, nada comparado con los países del Sahel, de los que ya os hablé, Mauritania, Burkina Faso y Mali, donde era bastante durillo vivir, una vida muy austera, una vida social casi inexistente, muy solo, pero bueno, sobreviviendo, trabajando duro. Y cuando llego a Senegal, ya sabéis, os expliqué en el capítulo anterior, que yo siempre fui un expatriado y entonces al principio de mi aventura en Senegal se me comunica desde la sede de mi empresa, que es una multinacional danesa, que van a suspender todos los contratos de expatriación y por lo tanto tengo que decidir si me quedo con un contrato local en Senegal y por lo tanto romper el cordón umbilical con lo que me unía con la posible vuelta a Europa el día en el que mi contrato de expatriación terminara. Entonces ya os dije que decidí quedarme en Senegal. En aquel momento me convertí en un empleado completamente local con un contrato senegalés, con los riesgos que eso comportaba y decidí pues dejar la zona de confort y arriesgar en seguir aprendiendo en África, especializarme en África, seguir viviendo aventuras. No sabía lo que me esperaba, así que en 2015 pues me basé ya en Dakar trabajando con Shekhar y bueno, pues seguir viajando a todos esos países limítrofes que controlábamos desde Senegal, donde estaba la sede, porque yo era la mano derecha del director financiero de África del Oeste. Entonces, pues seguí viajando mucho, pues ya sabéis, como os dije, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, muchísimo también a Ghana, que era un país nuevo para mí en esta región, también Costa de Marfil. Entonces, esos dos países fueron dos nuevos descubrimientos, dos países muy diferentes, cada uno con un pasado muy diferente, Ghana con un pasado colonial británico, Costa de Marfil con un pasado colonial francés, así que las culturas son bastante diferentes, países de gente muy orgullosa, pero de gente increíble. Y en 2015, pues bueno, trabajé muchísimo, viajé muchísimo. Eh, Algunas notas importantes sobre este episodio en este periodo de 2015 a 2016 es que seguí siendo eh, especializado en finanzas, en reestructuración de empresas, y entonces me dedicaba a controlar pues todos los países limítrofes y a llevar a cabo pues muchos cambios, reestructuraciones y tal. Podría hablar de muchas cosas, pero también toco temas muy personales. En este capítulo quería hablar, pues bueno, de uno de los hijos de Shekhar, sin entrar en más detalles, en nombres, pero
que consideraba como un hermano mío, porque una cosa que sucedía con Shekhar es que estamos muy, muy, muy unidos, vivíamos muy cerca en Dakar, íbamos todos los días juntos en coche a la oficina, pasábamos mucho tiempo juntos bueno, cuando pasas mucho tiempo con una persona, pues al final eh, eh, trascende un poco más allá del ámbito profesional al personal y bueno, pues también pasaba mucho tiempo en su casa, a la vuelta del trabajo, me invitaba siempre a tomar un té, una tradición india por excelencia, tomar dulces indios hechos por su mujer, que era un encanto, introducirme mucho al mundo del hinduismo, que me encantó, a la filosofía de vida, a sus creencias, al más allá, a la reencarnación, muy interesante bueno, pues quería decir esto sobre uno de los hijos de Shekhar porque tuvo unos problemas de bipolaridad muy importantes. Nunca me había tocado tan de cerca bueno, pues recuerdo que fue un momento muy difícil para Shekhar. Shekhar, ya lo dije en el capítulo anterior, para mí fue una persona muy importante en mi vida, tanto personal como profesional, porque me ayudó a firmar ese contrato para que me pudiera quedar en Senegal y no volver a Europa, con los riesgos que ello comportaba, pero siempre me apoyó, me enseñó muchísimas cosas, aprendí mucho de su forma de trabajar y de su forma de ver la vida también, porque el hinduismo pues es eso también, eh, es una forma muy diferente de ver la vida, de ver el final de la vida, la reencarnación, porque creen firmemente en ello, en muchos diferentes dioses además. Luego también quiero recordar pues a Satish, que es, bueno, pues es como un hermano mío también, no es hijo de Shekhar, pero es otro chico indio que conocí en el periodo en el que trabajaba en Madrid, en esta misma empresa, y él trabajaba en India. Ya os dije que en una época de mi vida profesional, cuando estaba en Madrid, me dediqué a viajar a India para llevarme procesos de puestos de trabajo de españoles que se iban a llevar a India. Bueno, pues allí conocí a Satish, allí en 2009, 2010, y ya pues en 2016 Satish seguía en la empresa y queríamos traer pues alguien con conocimientos contables y de informática muy elevados bueno, pues encontramos a Satish porque estaba allí en India, en una ciudad que se llama Chennai, en el sudeste de India. Es una región que se llama la región de Tamil Nadu. Allí hablan tamil. De hecho, Shekhar también viene de esa región, aunque no se conocían antes. Así que Satish pues viene a Senegal y trabaja pues codo a codo conmigo y nos convertimos pues en amigos para toda la vida. De hecho, un gran saludo para Satish porque finalmente, después de mucho trabajo, se ha casado. A Satish le ha costado muchísimos años encontrar una esposa porque una cosa que funciona así en India, al menos en su familia y en su tradición, es que tiene que haber un astrólogo que, que defina o que diga si la mujer que se le ha propuesto pues concuerda con las estrellas y con su destino. Entonces, pues lleva años intentando encontrar una mujer que el astrólogo pueda decir, el astrólogo además de la familia, porque no es cualquier astrólogo, son gente que lleva en la familia durante generaciones. Bueno, y finalmente, pues hace un año, pues Satish se casó en India ahora pues espera un bebé, así que creo que para abril o mayo, pues Satish tendrá un hijo y le doy pues mucho cariño. Él está viviendo ahora mismo en Dakar todavía, además. Ya os contaré un poco su recorrido, porque también dejó la empresa después que yo la dejara y tal. Y ya llegaremos a ese capítulo que llega en 2018. Entonces, pues trabajando tanto con Shekhar como Satish, pues la cultura india, pues la chupé y me encantó. Así que 2015 y 2016 sigo trabajando en finanzas. Ya desde 2007 que empecé en esta empresa, pues hacen 10 años trabajando en finanzas. También os dije que para mí en el colegio siempre me dijeron que no debería o que no, nadie me aconsejaba dedicarme a las finanzas porque las matemáticas pues nunca fueron algo que se me dio muy bien durante el colegio. Sin embargo, pues bueno, fue realmente uno de mis fuertes en mi carrera profesional.
un recuerdo pues a todos aquellos que se encuentran a veces un poco perdidos sobre su futuro. No os dejéis nunca llevar simplemente porque otros os lo digan, o os digan cosas que no sentís. Yo no sentía que era tan malo en números, en cálculos, en probabilidades, y eso se demostró en mi carrera profesional porque resultó que tenía mucha atención al detalle y tal, ¿no? Bueno, pues ¿por qué hablo de finanzas? Porque, bueno, pues sí es cierto que comencé mi carrera en contabilidad, control de gestión, finanzas y tal, dirección financiera y bueno, pues yo mi sueño era llegar, pues oye, si un día tienes sueños, pues oye, pues ¿qué quieres ser? Pues no sé, pues oye, pues igual un día director general, ¿no? Y para ser director general, pues bueno, está bien tener conocimientos financieros, pero al final tienes que también tener conocimientos de negocio, de desarrollo, de marketing, de operaciones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque trabajé muy duro durante esos 2 años, 2015 y 2016, y como ya os he contado que existen personas clave en nuestra vida que cambian nuestro destino, como fue en el caso de Rubén, que es uno de mis reyes de Salem, o Shekar, pues en 2016 a mí me sucedió algo muy parecido. Justo antes de llegar a ese episodio de 2016 que cambia mi destino, tengo que decir también que, bueno, en el momento en el que a mí se me acaba el contrato de expatriación, en esa época, allí por el 2014-2015, voy a decirlo bruto, bueno, se están cargando prácticamente a todos los extranjeros que estaban en expatriación en África. Yo tuve la suerte de tener un contrato local porque la organización, en este caso Shekar, vio en mí pues una utilidad y un verdadero valor añadido para la empresa. Pero la mayoría de los extranjeros que estaban en ese momento en mi empresa, en esa región, pues se fueron a sus lugares de origen. No Rubén, Rubén se fue a Camerún, yo me quedé en Senegal y bueno, pues alrededor mía, pues toda la gente que venía de otros países como Francia, como Dinamarca, como España y tal, pues poco a poco desaparecieron del mapa. Entonces, pues me quedé un poco solo, siendo un poco el único extranjero en medio ahora de una organización en la que pues, los puestos de dirección estaban ya siendo ocupados poco a poco por gente local, senegalesa, de Mali, de tal y cual, ¿no? Entonces, me gustaría decir es, bueno, quiero recordar esto porque siempre ha sido pues un poquito difícil hacerse hueco, entrar bien con la gente, eh, es un tema un poco delicado porque al final es muy difícil encontrar las palabras que no hieran a una parte o a otra, pero bueno, era el único blanco, ¿no?, que quedaba en la organización y eso pues además de que te quedas solo porque ya no existe ese cordón umbilical con mi casa madre en Holanda, que ya no podía volver a Holanda si se me acababa el contrato de expatriación, ya pues se me acababa o me echaban, pues ya me quedaba yo solo allí en Senegal, ¿no? Y bueno, pues el hecho de ser el único extranjero que quedaba en la organización, pues os podéis imaginar que cuando los locales senegaleses y de otras nacionalidades pues te ven, pues añade una presión adicional a tu trabajo, ¿no? Ya hablaremos de ese tema porque es un tema muy interesante. El proyecto de estos capítulos es El alquimista y la relación con mi recorrido. Y quiero acabar este proyecto que creo que es muy bonito porque cuando lo acabe pues voy a hacer vídeos un poco más temáticos y esta serie de capítulos pues servirá a aquel que le interese a saber un poco qué me ha llevado pues a ser o a pensar lo que pienso. Bueno, pues volviendo a ese momento clave que cambia mi vida de nuevo, otro rey de Salem, pues es que en 2016, a mediados de 2016, hacia el mes de junio, viene de visita a Dakar, que es la oficina regional de África del Oeste de mi empresa, donde yo estoy con Shekar, viene el director de todo África y Oriente Medio de mi empresa. Se llamaba Sharin Paul, que es tailandés, ahora está trabajando hasta hace muy poco en Estados Unidos como director de América del Norte para Maersk, y ahora sé que vuelve a Europa, hace poquito que leí la noticia, y bueno, pues venía pues para reunirse con los diferentes managers, directores
de cada región. Entonces, cuando vino a la región de África del Oeste, pues vino y organizó reuniones con el director de África del Oeste, que era un hombre de Guinea que se llama Mohamed, y bueno, pues cuando él vino, como ya os he dicho, yo era el extranjero. Cuando se organizaron las reuniones con Narin, que vino de Dubái, donde estaba basado, pues a mí no me tuvieron en cuenta. Entonces, bueno, pues se reunieron con Shekar, eso sí, y luego se reunieron pues con gente, directores que vinieron de Burkina Faso, de Costa de Marfil, de Ghana, de Mali y tal, ¿no? Pues se organizó eso en una visita de unos 3 o 4 días, ¿no? Y bueno, pues a mí no me incluyeron en esas reuniones, aquel chico guineano, director de África del Oeste, no me incluyó en esas reuniones. Pero Narín, cuando estaba dando una vuelta por la oficina, en un momento dado, pasó por donde yo estaba sentado. Igual le sorprendería que había un chico occidental en medio bueno, de una oficina con muchos senegaleses y de otras nacionalidades, sobre todo africanas. Y entonces, bueno, se paró al lado mía y me dijo, oye, pero ¿tú cómo te llamas y tal? Y le dije, pues yo me llamo Joaquín, y me dijo, ¿y tú a qué te dedicas aquí? ¿Qué haces y tal? Y entonces, pues le dije, bueno, pues mira, llevo desde 2007 en la empresa, he viajado en muchos países, he hecho muchas reestructuraciones, soy el mano derecha de Shekar, le ayuda a reestructurar las cosas, a llevar las finanzas y tal y cual. Entonces me dijo, oye, pues me interesaría que tuviéramos igual no sé, 30 minutos, 40 minutos de discusión y me cuentas un poco qué es lo que opinas, qué es lo que te gusta hacer y tal. Y bueno, y al día siguiente pues me acordó pues 45 minutillos en los que nos sentamos y recuerdo pues un poco el paralelismo con esa primera reunión con Rubén cuando llegó a Madrid y me dijo también un poco lo mismo, ¿no? Oye, tú, ¿cómo ves tu puesto de trabajo? ¿Qué te gustaría hacer? Y tal. Entonces pues me preparé también un poquito las cosas como vi el buen ejemplo de aquel momento con Rubén, pues aproveché esa oportunidad, le expliqué lo que yo había visto en la región esos 2 años que había trabajado, las cosas que se podían mejorar, cómo podía añadir valor a la organización. Y bueno, y acabó la reunión, se pasó genial y tal, y se acabó allí, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente, Shekar, que era mi jefe inmediato, en aquel momento pues me llamó a su oficina y me dijo, oye, que tengo que hablar contigo y tal. Y me dijo, oye, pues mira, ayer a la noche Narín me llamó y quería hablar conmigo de ti y tal, no sé qué, porque le ha gustado mucho la discusión y realmente pues lo que ha visto en la región, aquí en África del Oeste, en la dirección de operaciones, pues no le gusta mucho y cree que en las cosas que has dicho, pues hay muchas cosas que podrías añadir como valor a la dirección de operaciones y me está preguntando, oye, si no te interesaría pues ocupar el puesto de director de operaciones de África del Oeste. Así que bueno, yo que fue mi sueño, pues como os he dicho antes, pues diversificar un poco mi savoir-faire, como dicen los franceses, mi know-how, como dicen los ingleses, mi experiencia, pues fue pues como un rayo de luz que apareció en mi camino diciendo, oye, pues igual salgo de estos 10 años de finanzas hacia ya operaciones, me va a permitir aprender muchas más cosas y es un puesto de muchísima responsabilidad, controlando muchos países, las operaciones logísticas de muchos países. Así que bueno, yo no lo dudé, Shekar me dijo, Joaquín, yo estoy encantado contigo, como me dijo Rubén en su día, eh, pero bueno, si te interesa, yo le digo que tú estás interesado y tal. Así que bueno, tardó muy poco, le dije que por favor, que era una oportunidad que me parecía increíble para mí, así que bueno, al día siguiente Narín habló con el director de África del Oeste para decirle que tenía que cambiar el director de operaciones actual, que había colocado él mismo, Mohamed, el chico guineano, pues le dijo que el chaval que él había puesto como dirección de operaciones no valía y que le gustaría que yo ocupara la posición. Así que esto se convirtió en un nuevo contrato en 2016 que me daba más perspectiva aún a largo plazo en África y bueno, pues lo firmé muy rápidamente, pero ya os podéis imaginar que esto causó pues un pequeño impacto a la dirección de África del Oeste porque le dijeron de colocar a una persona diferente quizás a la que él hubiera deseado. Así que bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar mucho más de 2016, mi comienzo en ese nuevo puesto,
mis últimos Sanfermines, porque justo antes de tomar el puesto hice mis últimos Sanfermines, desde entonces no he vuelto a Pamplona y ya van a pasar a hacer 10 años ahora en 2026, así que espero este año poder estar allí en Pamplona con mis amigos, mi familia, mi mujer y mi hijo, para enseñarle los Sanfermines de primera mano. Y con esto hemos llegado al fin del capítulo número 13. Muchas gracias a aquellos que habéis seguido el vídeo. No hay guión, no hay texto, no voy un poco en improvisación, ya lo sabéis. Si os ha gustado, pues genial. Si comentáis, pues me encantaría. Y si no, pues también. Os deseo muy buenas noches desde Dakar, capital de Senegal. Una temperatura muy buena, ahora mismo igual 18, 19 graditos aquí en la terraza. Así va a ser hasta el mes de marzo, abril, así que es una gozada. Muchas gracias si estás siguiendo los vídeos y estos capítulos. Os mando un beso enorme, quiero a España y buenas noches.